As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre una temática que indudablemente inquieta, pero también atrae. Se trata de la robótica. Sabemos que los robots, estos mecanismos que se construyen por parte del ser humano, han sido sujeto de historias, de novelas, de mucha imaginación. A veces se habla inclusive de que los robots van a tomarse la Tierra, pero sabemos que son fruto del trabajo, de la ciencia, de la creatividad del ser humano, y va a depender de qué seres humanos están detrás de los robots para definir si estos son buenos o malos para la Tierra, para el planeta, para el ser humano. Así es que el día de hoy hablaremos sobre robots, y para ello comenzamos con dos ingenieros de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, de la ESPE. Se trata del ingeniero Alexander Ibarra y del ingeniero David Loza. Los dos son docentes y enseñan sobre robótica en el área de mecatrónica. Bienvenidos los dos a este programa. Empezamos con usted, Alexander, para que nos cuente cuándo empieza usted a interesarse en estos temas de los robots. Doctora, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, el gusto por la parte de la robótica viene desde que yo era alumno, ¿no? Yo me formé en el Departamento de Eléctrica y Electrónica, yo soy ingeniero electrónico en automatización y control. Y en el campo y en la carrera, pues la universidad siempre se ha caracterizado por la incursión en la innovación, en la excelencia, en la investigación. Y darles espacio a los estudiantes también. Obviamente, ¿no? Ahí mi primera experiencia fue en el CER 2009, es el concurso ecuatoriano de robótica, que llevamos un prototipo conjuntamente con compañeros y ingenieros de la universidad, que en aquel entonces fueron mis profesores, y logramos obtener un tercer lugar en ese concurso, ¿no? Desde ahí pues se ha venido trabajando en ese ámbito. Una vez de que ya me formé como profesional, continué en esta labor y bueno, ahora soy catedrático en el área en la parte de robótica industrial, precisamente para la carrera de mecatrónica del Departamento de Energía y Mecánica, ¿no? Interesantísimo. David, cuéntenos su experiencia también. Buenas tardes, doctora. Gracias por la invitación. Yo realmente en lo que es robots lo tuve un poco más tarde, cuando cogí lo que es la maestría en España. Tuve la posibilidad de trabajar en un centro de investigaciones allá y me topé con que los robots muchas veces pueden llegar a un índole social. Yo no había topado esta temática antes y me atrajo mucho y realicé mi tema de tesis y actualmente realizo mi doctorado en esa temática. Y estamos también construyendo en la universidad algunos robots que puedan interactuar con las personas, conversar, y me parece un área muy interesante en donde los robots puedan realmente significar una ayuda, más allá de, por ejemplo, armar cosas o construir algo. Entonces también ayudar al ser humano, por ejemplo, en lo que es el tratamiento del TEA, de desórdenes psicológicos, y lo que es, por ejemplo, también al cuidado de personas mayores, ¿no? Cuando hablábamos de robots, uno pensaba solamente en el mundo desarrollado, Alexander, pero estamos hablando de que Ecuador, que es un país permanentemente en vías de desarrollo, todavía no salimos de este estadio, sin embargo se están construyendo robots aquí. ¿Qué dice usted de este avance de las comunicaciones, por ejemplo, que nos permite que nos enteremos casi inmediatamente lo que ocurre en otra área? ¿Hay suficiente espacio en el Ecuador para trabajar en lo que tiene que ver con robótica? Bueno, indiscutiblemente, ¿no? Los campos de aplicación de la robótica son innumerables, ¿no? Hay robótica lúdica, robótica colaborativa, robótica social, robótica industrial. Entonces, dependiendo del enfoque que se le dé, yo pienso que hay bastante cabida dentro de lo que es la aplicación de la robótica, ¿no? En el caso de la robótica industrial, nosotros tenemos varios sistemas que son cerrados. ¿Qué es un sistema cerrado? Es un sistema al cual al momento de adquirirlo y utilizarlo somos solamente unos usuarios, pero no sabemos de pronto cómo es la ideología con la cual esos artilugios mecánicos cobran vida, ¿no? Claro. Cobran inteligencia. Entonces, ahí viene el accionar de los ingenieros, en donde nosotros tratamos y eso lo hacemos con proyectos en la universidad, de tratar de abrir esos sistemas cerrados. ¿Qué significa abrir? Tener planos en cuestiones eléctricas, electrónicas, mecánicas, programación, que nos permita, pues, lógicamente potencializar los diferentes elementos y que a la larga, pues, nos permita darle una aplicación, pero conociendo absolutamente todo del sistema, no solamente usuarios de los mismos. David, ¿hay espacio para desarrollarse más en el tema de la robótica aquí en el Ecuador y concretamente en su universidad?
Hay mucho espacio. En realidad, realmente todo lo que es robótica aquí en el Ecuador es nuevo. Y en Latinoamérica no está muy desarrollada la robótica. O sea que el Ecuador no está muy atrás si usted le compara con otros países. Con otros países del área no está atrás. Es más, muchas veces la implementación de la tecnología pues está retrasada incluso más que aquí en otros países. ¿Y cómo cree usted que podríamos ir avanzando en estos temas? Porque nos referimos a materia prima, a inversión, a trabajo específico de estudiantes junto con profesores. Justamente lo que decía Alexander de tratar de abrir estas cajas negras, ¿no? Nosotros no sabemos lo que hay muchas veces adentro y solo nos volvemos usuarios. Una parte del cambio que tenemos que hacer es cambiar un poco la mentalidad y nosotros tratar de desglosar estas cajas, entender qué es lo que pasa dentro de ellas. Y pues bueno, primero está el ponerle muchas ganas, creo que depende de mucho de las personas que estemos tras las investigaciones. Y después los fondos se podrán adquirir ya mostrando resultados. Hay muchos estudiantes que están interesados en robótica. Muchísimos, casi la mayoría de la carrera de mecatrónica, ¿no? Está a tope. Estamos con unos, ¿qué será? Entre los compañeros que dirigimos todo lo que es, unos 15, 20 proyectos de robots en diferentes áreas, como decía, manipuladores, robots sociales y cosas de ese estilo. Alexander, su trabajo original fue en robótica móvil. Explíquenos un poquito esto. Bueno, robótica móvil no. Yo lo que he estado inmerso es robótica industrial. Robótica industrial, más que nada en la parte de manipuladores robóticos. Es que lo que sucede acá es bastante interesante, ¿no? En el hecho de que cuando uno piensa en robot, piensa algo que es semejante al ser humano, ¿no? Cabeza, tronco, cuello, extremidades, etc. Pero la parte de la robótica industrial utiliza solamente la extremidad superior del cuerpo humano. Por ejemplo, un brazo. Como ideología. Claro. Por eso es que se denominan manipuladores robóticos industriales o brazos robóticos en diferentes configuraciones. Entonces, dentro de eso, la cátedra de robótica industrial pues les enseña obviamente la utilización de sistemas, prototipos industriales que tenemos a disposición en la universidad, que son unos robots alemanes de marca KUKA. Y aparte de eso, pues se hacen proyectos en donde se desglosan prototipos justamente para abrir las cajas negras que mencionaba David, en el hecho de hacer ingeniería como tal. Aplicar diferentes algoritmos, diferentes métodos, diferentes diseños y cosas por el estilo que permitan crear un prototipo que sea funcional y además que sea completamente entendible. David, a veces la gente cree que directamente ingresa a tratar de construir robots y no se da cuenta que detrás tiene que haber un montón de conocimiento y de estudio. ¿Cuáles son las áreas, las ramas? Me imaginamos matemáticas, pero ¿qué otras que son indispensables si queremos entrar en el área de robótica? Por ejemplo, bueno, fundamental primero es las matemáticas ante todo. De ahí lo que sería bueno o aconsejable es un poco de electrónica, cuestiones de computación, y bastantes ganas, porque de ahí el hacer las cosas requiere mucho tiempo, no es tan sencillo. Y requiere mucha experimentación. Claro, es totalmente un camino nuevo, entonces uno empieza, los primeros intentos obviamente son bastante frustrantes, pero de ahí ya se empiezan a ver resultados. En realidad son cosas interesantes que con la práctica y más que todo con el conocimiento que se va adquiriendo a medida de que se va haciendo los diferentes proyectos, se va adquiriendo más conocimiento. Por ejemplo, en la universidad tenemos proyectos que ya están en segunda y tercera etapa. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos tratando de hacer un robot autónomo que vaya a través de la universidad. Entonces, hemos hecho el primer paso, es construir la plataforma. Segundo, es darle cierta parte de inteligencia y estamos mejorando esa parte. O sea, estamos tratando de llegar a algoritmos más complejos que me permitan, por ejemplo, que el robot no atropelle a una persona y cosas así. Interesante. En este tema de la robótica, Alexander, ¿cuál ve usted el área en la que podría haber un mayor desarrollo? ¿Qué tipo de robots cree que podrían ser más intensamente usados, por ejemplo, en una universidad o en una empresa? Ok, bueno, indiscutiblemente depende de la aplicación, ¿no? Si es que hablamos de procesos de ensamblaje, por ejemplo, automotriz, etcétera, estamos hablando de manipuladores antropomórficos, ¿no? Si es que estamos hablando, por ejemplo, de lo que está hoy tan de moda, que son las impresiones 3D. Una impresora 3D es un robot, sino que se lo conoce como impresora 3D, es un robot cartesiano. Los drones también. Los drones también son una forma de robótica. Y acotando un poquito a lo que decía David hace un momento, el construir un elemento mecánico que se le acople motores y que este de aquí se mueva es bastante interesante. El hecho es saber cómo
hacer para que ese robot tenga la inteligencia de moverse a A o B lugar y haga en ese lugar alguna tarea específica. Estamos hablando de inteligencia. Estamos hablando de inteligencia a nivel de inteligencia artificial, si quieren llamarla usted, que se le dota al robot por medio de algoritmos de sistemas de control. Súper interesante. Hemos Bastante hablado con los interesante. profesores y ahora vamos a ver qué tienen los estudiantes, sus estudiantes.